nombre es Pablo Checa, vengo en representación de la editorial Camp.ds Canaris eBook. Me acompaña mi compañero Néstor, que está por aquí y al que después le pueden comprar el libro. Y me acompaña en la mesa Christopher Rodríguez, concejal de Cultura, el alcalde Juan Díaz Sánchez, Jesús Sánchez Romero, que es el autor del libro, y Fernando Díaz Cruz, que es el ilustrador, que aunque seguro que ya lo han visto, me trae esta chuleta de una entrevista maravillosa que salió hoy en la provincia, que aunque no lo parezca, el libro que tienen en la mano es precisamente el libro de La carrera del agua que estamos presentando hoy aquí. Nosotros hace tiempo que no veníamos a Ingenio a presentar nada, ni a hacer ninguna actividad, pero es de ley decir que cada vez que hemos venido nos han tratado como en casa. La vez anterior, si no me equivoco, fue cuando presentamos un libro de una persona muy querida por estos lares, que ya no está ante nosotros, que fue Adolfo Santana, cuando presentamos el libro de Retazos de Zafra, que fue en Carrizal, que también porque estuve en la mesa, pero nos acompañó a la editorial el alcalde que está aquí hoy, así que hoy estamos acompañando a otra persona muy ilustre, muy querida en el municipio, que hoy, mirando chuletas que tengo yo y demás, vi que también había sido pregonero hace un par de años, ¿no, Jesús? Y bueno, para nosotros, como digo, es un placer venir aquí hoy y ojalá podamos seguir viniendo. Además, nunca había estado en este centro maravilloso, así que felicito al concejal, al alcalde, y que hagan extensible la felicitación a quien corresponde a tener este sitio tan maravilloso, que creo que es una envidia, ¿no? de Centro Cultural Federico, lo dije bien, ¿no? Centro Cultural Federico García Lorca, ¿no? Uno de las personas más importantes, sin duda, de la literatura española. Leyendo cositas de La carrera del agua, yo entiendo, además, también agradecemos al alcalde, al concejal, y le doy la enhorabuena a todos los jóvenes, o a muchos jóvenes del municipio de Ingenio, porque el ayuntamiento ha adquirido bastantes ejemplares de este libro para que se pueda distribuir en colegios. Yo, aparte como miembro de la editorial, tengo que decir que aparte de ser un libro maravilloso, que uno además se lee relativamente muy fácil, con unas ilustraciones que son una auténtica delicia, ¿no? Así que también le doy la enhorabuena a Fernando, ¿no? Por haber sabido interpretar de una manera tan maravillosa lo que Jesús quería contar. Yo, aparte, como digo, de un libro precioso, lo veo un libro necesario. Un libro necesario porque a mí me cuesta imaginar, y mucho más creo que le costaría a las personas más jóvenes que yo. Cuando leí hoy la entrevista me imaginaba cómo sería un mundo primero sin agua y cómo después era el mundo cuando el agua había que repartírsela, ¿no? Cuando es lo que cuenta Jesús en la entrevista, y seguramente lo van a descubrir, ¿no? Ustedes lo sabrán y lo verán en el libro, y él para hablar de eso después, cómo para tener agua en casa había que ir y poco menos que era por turno de llegada, y tenías tanta agua y no cuesta imaginarse el mundo como esas heredades de agua que repartían el agua entre los habitantes, cómo era ese mundo en el que había que pelear, ¿no? Por cada gota de agua, que hoy, aunque nos cae del cielo por litro, vaya, pues es un emblema bastante necesario. A mí sí me gustaría leer un pequeñito párrafo, para no extenderme mucho más, de la primera respuesta en la entrevista que se publica hoy con Jesús y con Fernando en la provincia, en la última página además, que es un lujo, ¿no? Que nos hayan conseguido este espacio, porque es la página junto con la portada más leída del periódico, que dice así, que entiendo que resume perfectamente el espíritu de este libro y, para mi modesto entender, lo necesario que es, especialmente para los más jóvenes, entre los que yo, por desgracia, ya no me puedo considerar, para que sepan cómo era, ¿no? El libro dice así, en la respuesta de Jesús dice así: este pequeño relato es un cuento escrito en clave de humor, pero que narra una historia real que vivieron los regantes de la comarca del sureste utilizando el agua procedente del barranco de Guayadeque. La heredad se llama Acequia Real de Aguatona de la Villa de Ingenio, que es una institución que nació a partir de una data de los Reyes Católicos de 1480, mediante la que se hacían los repartos de aguas y tierras entre los habitantes de la isla de Gran Canaria. Esta heredad se constituyó en 1505. Han continuado hasta ahora, aunque los sistemas de riego han ido mejorando, pero en principio el agua se repartía en base a un reloj que estaba en la casa de la heredad. Allí había un repartidor que daba salida a los regantes porque estos no disponían de hora. Bueno, pues esto, entiendo, es un resumen bastante acertado y bastante perfecto, diría yo, del libro que nos espera. Además, como dice Jesús en el titular, hemos querido crear un relato corto con humor y didáctico, usando también un lenguaje canario que conocemos todos, que también además parece, y es una cosa, y hablo también a título particular un poco,
que me da mucha rabia cuando parece que a veces hay gente en Canarias a la que le da vergüenza o le da corte o le da apuro usar palabras, usar un vocablo, como se quiera llamar, que parece que son feos, que parece que suenan mal, que parece que están mal escritos o mal dichos, pero no, si son, es una forma también de reivindicar el habla nuestra, que es tan bonita y es tan maravillosa como cualquiera que pueda haber, al menos en el idioma español. Yo tampoco me quiero extender más porque quiero que sean ellos, y sobre todo Jesús y Fernando, y bueno, y el alcalde, y, o sea, Christopher, y para no olvidarme, y Juan, los que hablen del libro, ya que ellos también han comprado. Y de nuevo les vuelvo a agradecer que a pesar de la lluvia que está cayendo hoy, y que espero que pare un poquito, aunque sea cuando estemos bajando con el coche, ¿no?, para coger la circunvalación para Las Palmas, les agradezco nuevamente que hayan venido hoy aquí. Y ojalá que la siguiente presentación, si la hay, que seguro que la habrá, nos podamos volver a encontrar. Así que muchas gracias y buenas noches. Don Jesús Sánchez como escritor y don Fernando Díaz como dibujante nos presentan hoy una maravillosa obra de rescate y puesta en valor de la figura de los repartidores y regantes de nuestro municipio. Con un lenguaje y aportación visual pensadas para las nuevas generaciones y como herramienta para la comunidad educativa de nuestro municipio, la carrera del agua muestra la forma de vida de nuestra comunidad en un momento histórico concreto en el que el sector primario era el eje fundamental de nuestra subsistencia. Labores, oficios, tradiciones y anécdotas perdidas en el tiempo salen a la luz a modo de cuento para mostrar la histórica vinculación de nuestro municipio con el agua. Ese líquido elemento al que las nuevas generaciones ya están tan habituadas, pero que desde el principio del siglo XVI y hasta mediados del siglo XX supuso la mayor y más sólida riqueza en nuestro municipio. Esta obra, cuyo valor pedagógico es incalculable, estará muy pronto en los centros educativos de nuestro municipio como compromiso de esta Administración en fomentar y divulgar la cultura, las tradiciones y las costumbres de nuestro municipio. No quiero extenderme sin agradecer a don Jesús Sánchez y a don Fernando Díaz el trabajo realizado, así también como a la heredada Acequia Real de Aguatona, por la labor de custodia de un patrimonio histórico que no solo ha servido a los autores para apoyarse en la elaboración de la obra, sino que cuenta además una importante parte de la historia de nuestro municipio. A todos ellos, muchísimas gracias y que disfruten de la obra. Afortunadamente, la presentación de un libro en este municipio se ha hecho algo normalizado, afortunadamente. Desde hace más de 30 años llegó un concejal de Cultura que se llamaba Pepe Pérez, empezó con esa política editorial y afortunadamente se ha continuado con el paso del tiempo. Son muchas las personas de este municipio que han publicado. Y hoy agradecerle a Tino la posibilidad que se puede dar a los niños de aprovechar la historia pintando, jugando, divirtiéndose. Y esto hoy está al alcance de muchos niños efectivamente de este municipio. Aprender la historia de tu pueblo, la esencia, el origen que dio vida y nombre a nuestro pueblo, es lo que estamos hoy aprendiendo a través de este libro. Saber a dónde vamos, de dónde venimos, es importante no solo en la vida de las personas, de todas las comunidades, y que nunca perdamos nuestra identidad. Hoy los jóvenes probablemente conocen lo que es la cultura de la agricultura, del agua, de la ganadería de este municipio lo conocen muy poco y lo que conocen le parecerán algo muy ajeno y muy extraño. También quiero reconocer en este caso lo que es la cultura del cochinero, que en este municipio lo teníamos muy arraigado. Muchos no saben probablemente nada de esto y es importante tenerlo por escrito por aquello de que la palabra se la lleva el viento y todo lo que queda por escrito, evidentemente, queda para la eternidad y en este caso es la mejor forma de mantener fuerte nuestro cimiento de la historia. El agua siempre ha estado presente en la historia de Ingenio, de nuestros orígenes. El agua ha sido nuestro líquido oro, hay que decirlo así, y hemos sabido utilizarlo, cuidarlo para poder subsistir y gracias a la labor del agricultor que cada 16 días pues, iba a regar sus tierras o incluso sigue hoy regando sus tierras, aunque hoy tenga otra oportunidad debido al almacenaje. El molinero también, que tanto hablamos de energías alternativas, aprovechaba la caída del agua para mover las aspas del molino y a su vez las piedras para moler el grano y de ahí sacar el gofio. Tan importante el agua que es tan importante que incluso la urbanidad de este municipio se fue generando en torno
al paso de la sequía, por donde pasaba el agua, se iban creando las viviendas y se iban creando los molinos. De ahí el molino de la Cuesta, primero que tenemos arriba, pasamos al molino de los Díaz, curiosamente era de familia lejana mía, molino de los López, del Bordón, todos aprovechando la caída del agua. Esa era la energía alternativa que aprovechamos en aquel momento. La carrera del agua es el mejor ejemplo de que este líquido oro tenía un gran valor. No se podía perder ni un solo minuto, al contrario, tenía que ganar tiempo para tener la posibilidad de la mayor acumulación de agua. También saben ustedes la famosa historia de la heredad de agua de 4 partes que había, que venía de Guayadeque, 3 para Ingenio, 1 para Huime. Por eso siempre Ingenio fue un potencial agrícola, era mucho más productivo y actualmente ese sigue siendo el reparto. El agua, como dije antes, era la energía alternativa, tan demandada hoy. Ingenio vive y trabaja en torno al concepto del agua. De hecho, voy a nombrar campo semántico, palabras relacionadas con lo que es agua y agricultura, desde sacho, farol, reloj, la dula, el remate, el repartidor, el celador, que en muchas ocasiones nos cogían los chiquillos que estábamos bañándonos en la sequía y enseguida íbamos a pegarnos las 3 tortas para sacarnos de la sequía. O famosa la cajilla, la casilla. Mi padre siempre decía, vete a la cajilla a limpiarla por si acaso hay algún plástico para no perder el agua. Vete a la heredad a coger la hora. La hora de la heredad, saben ustedes que era otra totalmente distinta. O vete a echar el guano. Me imagino que Higinio también más de una vez escuchó esa frase porque viene de auténticos agricultores y ganaderos. Y me gustaría destacar sobre todo el caso especial del sistema de riego. Yo cuando estaba en La Laguna hice un estudio semántico comparado con Puerto Santiago, basado en lo que eran elementos semánticos de la agricultura y como Puerto Santiago es una zona más de pesca y de la pesca. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos el término acequia, que lleva el agua hasta la cantonera. La cantonera se la da a una acequia más pequeñita que le decimos el machinal o el macho. Y ese machinal o macho, ¿hasta dónde llega? Hasta el surco principal que se llama la madre. Y esa madre le da el agua a los surcos pequeños que son los hijos. O sea, había un concepto basado en la fertilidad. En el fondo hay un concepto basado en la fertilidad. La acequia era el machinal, el macho, que lleva al surco madre, le decíamos la madre, y llegaba hasta los hijos. Es curioso que la preocupación sobre el agua sigue latente hoy más que nunca. El cambio climático, la sequía, hace que hoy surjan foros. Ayer mismo estaba en otra reunión tratando el tema de la sequía, los debates para plantear posibles soluciones. Y hoy, pues gracias a la desaladora, estamos subsistiendo. En la carrera del agua, en el libro, verán las dificultades, las caídas, los sacrificios, una competición sana para sacar el mayor rendimiento al agua. Un recordamiento, a mí me gustaría hacer un recuerdo y un reconocimiento especial para todas aquellas personas, posibilitando que estamos presentando aquí el libro, aquellas personas que trabajaban en las galerías, en los pozos, para sacar el agua. Muchos fallecieron precisamente por culpa del gas o por falta de protección a cientos de metros bajo la tierra, con una luz de carburo que en muchos casos, si se apagaba, era una alarma, era el indicio de que había gas, que había peligro, precisamente para sacar el agua. Mi abuelo murió precisamente en un pozo, mi madre tenía 9 años, era la mayor, murió en un pozo. Mi padre trabajó en un pozo y él, a la tercera vez que estuvo en peligro por el gas, dejó y se fue a la construcción porque dice que no quería morir en los pozos. Hoy recuerdo la muerte de los dos Antonios, no sé si ustedes, que tendrán mi edad un poquito más, los ñicos, le decíamos, murieron los dos en el pozo. Junto al guinche y el cacharrón, tenía una maquinaria muy potente, el guinche y el cacharrón eran los que lo subía y lo bajaba. Mi abuelo sé que murió en el pozo de Aguatona, yo no lo conocí. Y ya para ir acabando, este libro de 35 páginas, 16 dibujos, en este caso de Jesús, los textos de Jesús Sánchez y Fernando Díaz, el que hace el dibujo, es una oportunidad para los niños para aprender la historia jugando. Por lo tanto, yo desde aquí quiero agradecer a Jesús Sánchez esta gran aportación a la historia del municipio. Los niños seguro que no lo olvidarán. Agradecer a la heredad de agua su aportación
como decía antes aquí, es la institución más antigua del municipio, más de 500 años, de 1505. A todas las personas que han estado al frente de la heredad, sus presidentes, su directiva, que han hecho posible que Ingenio permanezca verde, que han modernizado el sistema, que han creado depósitos de almacenaje y han posibilitado que no se riegue tal una noche como la de hoy, fría, sin luna, y, sobre todo, han evitado esa frase que decía normalmente el regante al farol, no tiemble farol. Muchas gracias. El alcalde se ha referido a 3 o 4 cosas que a mí me han gustado, bueno, me ha gustado todo lo que ha dicho, pero que me han recordado, por ejemplo, cuando se refiere a la sequía, cuando se ha referido a la laguna, porque no puedo dejar pasar el hecho de que Jesús y yo amanecimos un día del año 62, creo, en la laguna para estudiar aparejadores. Bueno, ahora ya no son aparejadores, ahora es otra cosa distinta, qué pena, porque también eso lo han ido prescindiendo de esa titulación que nos permitía dedicarnos a cantidad de actividades que tenían que ver con el servicio a los demás y con la construcción y todas estas cosas. Y en cuanto a la sequía, pues simplemente decir que efectivamente es que soy de un pueblo que no está al margen de lo que es la historia del agua, porque los municipios del norte de la isla, pues quiero decirles, Agaete, Garda, Arguía, Moya, pues Arucas, pues estamos creo que muy metidos en la historia de lo que es no solamente conseguir el agua, sino distribuirla, almacenarla, etc. Está mi vinculación con el agua, que antes nombró la sequía, y yo recuerdo que mis primeros chapuzones fueron en la sequía de la Heredad del Norte, donde hoy día se sitúa el edificio de la Universidad Fernando Pessoa, creo, más o menos por allí. Cortábamos unos rolos de platanera, los metíamos, hacíamos una balsa y nos metíamos ahí a nadar y tal. Y entonces, pues, todo esto me parece que me lleva a terminar diciendo que, bueno, que si estoy aquí estoy encantado. Que realmente yo no sé si era un accidente necesario que interviniera, porque Jesús es que desde que estábamos en la laguna ya se sabía todo esto. Y me contaba las historias de su pueblo cada vez que tenía ocasión. Y lo sigue haciendo, y yo se lo agradezco muchísimo. Señores, buenas noches y que lo pasen bien. Lo primero que quiero realizar es un agradecimiento múltiple al Ayuntamiento de Ingenio por el apoyo que está dando a la heredad y a toda la agricultura en todo el municipio. Especialmente al alcalde, don Juan Díaz Sánchez, por el prólogo que ha hecho del libro, el apoyo y sobre todo el apoyo que está realizando a la agricultura y a la heredad. También al concejal de Cultura, don Christopher Rodríguez, por organizar este acto y apoyar también este libro. Al concejal de Agricultura y Desarrollo Local, don José López Favelo, por el apoyo que está dando a la heredad continuamente, acompañándonos a todos los organismos oficiales en busca de ayuda para la heredad y para la agricultura. También quiero agradecer a las 2 juntas directivas que yo he conocido fundamentalmente de la heredad. La primera, que fue presidida por don José Pérez Estupiñán, y la actual de don Antonio García Rodríguez, por la labor que han realizado para mejorar los sistemas de riego y conservar el patrimonio de la heredad. La labor que han hecho esa junta directiva ha permitido precisamente que ya los agricultores no tengan que estar regando una noche como a la de hoy, por ejemplo, ¿no? Y entre estos también quiero hacer un recuerdo entrañable en la memoria de don Nicolás Sánchez Castro, que fue vicepresidente de la heredad durante más de 30 años y que falleció hace muy poco tiempo. Bueno, esta pequeña historia, pues, ¿qué voy a contar? Ya es un breve relato en clave de humor basado en hechos reales, donde se pretende revivir la lucha de los hombres del campo del sur de Gran Canaria para sobrevivir a base de esfuerzo y trabajo
con el binomio agua y tierra. A mí me han preguntado por qué la gente corría. Obviamente es una explicación sencilla, no habían relojes. Al principio, a partir del año 1505, que fue cuando se fundó la heredad, de acuerdo con los datos que hemos recogido, pues la propiedad del agua se repartía en suertes. Suertes eran 2 días y 2 noches de agua. Entonces cada familia tenía una suerte y podía estar regando, y entonces el método de medición era el sol. Digamos que al mediodía se cambiaba y seguían regando pues, otras familias. A medida que se fue partiendo el agua, repartiendo el agua por las herencias, etcétera, pues ya se fue dividiendo en cuartas y ya en horas. Entonces surgió el problema de cómo saber coger el agua. También se utilizó las campanas de la iglesia. Sabemos que por la mañana, al mediodía y por la noche era una referencia para cambiar el agua de riego. Y ya por fin se dispuso de un reloj grande, claro, estaba en la Casa de la Heredad, y de allí se hacía el reparto y tenían que salir 4 regantes porque la masa de agua de la Heredad procedente del Guayadeque estaba dividido en 4 asadas y estaban regando 4 herederos a la vez. Entonces, de los datos que hemos podido recabar, había un repartidor que vivía, comía y dormía en la Casa de la Heredad y era el que hacía la dula y el que daba la salida. Nosotros tenemos constancia escrita de que el último repartidor que ejerció como tal fue don José Hernández Díaz, que estuvo del año 1929 al año 1941, que fue cuando ya se acabó las carreras porque ya la gente disponía de relojes. Anteriormente hubo otro señor que se llamó Pepito Caraballo, que estuvo del año 1900 a 1929. También tenemos otro dato, que es que el actual reloj que está ahí, que funciona, aunque afortunadamente no hace falta usarlo, se compró en el año 1919, por lo tanto prácticamente ya tiene 99 años de antigüedad. Y la figura del corredor es una figura muy interesante porque habían 2 tipos de corredores. Digamos, el propietario, que era el que tenía que correr para coger el agua, pero luego había aquellas personas que eran mayores o que estaban enfermas o que disponían de algún dinero. Entonces lo que hacía era contratar a unos corredores profesionales, que eran personas que se dedicaban pues, a ayudar en la agricultura, y entonces se les pagaba para que hicieran la carrera. Y entonces de esos corredores yo tuve ocasión de conocer a algunos e incluso pues le pregunté, ¿no? Concretamente cito a los nombres de Moisés Medina, Anacleto, que era una persona bastante conocida, que era un hombre muy alto, que tenía una zancada tremenda, Juan Ojeda y Rafael Rodríguez, que se le conocía como Rafael Malaya. Entonces estas personas pues tenían una extraordinaria facilidad para correr, porque hay un caso concreto de que el repartidor tenía establecido unas distancias desde la casa del reloj hasta las distintas cantoneras. Y tenemos un dato concreto, y era que desde la casa del reloj a la cantonera de Las Mejías estaba establecido en 10 minutos. Fíjense ustedes que Las Mejías está pues aproximadamente frente al Museo de Piedra. Bueno, pues tenía 10 minutos para llegar ahí. Y dicen los conocidos que Anacleto ganaba tiempo en un recorrido que se tarda casi 1 hora caminando, ¿no? Pues bien, ya digo como final que toda esta historia de sufrimiento, porque realmente fue un sufrimiento de todos aquellos anteriores, pues permitió que muchos de nosotros pudiésemos estudiar y pudiésemos salir adelante,
y con la actuación, ya digo, de los miembros de la Junta, de los dos presidentes que están aquí y de la Junta Directiva, pues hoy en día tenemos una heredad sana, saneada, y se puede regar con una facilidad extraordinaria pues con los contadores volumétricos. Nada más, muchas gracias.